Sí, bueno, construiré mi propio parque temático con juegos de azar y mujerzuelas. Probando. 1, 2, 3. ¿Ya está? ¿Ya? Buenos días a todos, tardes o noches. Este es LC en el nuevo programa Wash Leo, Historias. capítulo 1. Estamos en el 1 de enero de 1970, tiempo Unix. Y no sé por qué, pero podemos saber de cosas del futuro. Son los años 50-60, la crisis del cuarzo se asoma por allá en los horizontes. Los japoneses, después de la guerra, es decir, en la posguerra, están algo molestos porque las demás potencias occidentales los tratan con racismo. Estos japoneses están reestructurando su industria así, conjunto con los alemanes y demás mercados posguerra de los países del eje. Ya han sido tratados de forma racista y ahora están enojados y con deseo de superar. Pero por otra parte, los suizos aprovecharon su neutralidad para hacerse con el monopolio de la industria de relojes, con el 50%, más de 1500 empresas suizas en esta industria. Los suizos estaban ahí acomodados, relajados quizás, o divirtiéndose ahí en la cima de la industria. Y los japoneses, así como no son muy intensos, estaban viéndolos como los suizos se divierten en la cima y no los dejan entrar. Entonces muchos de ellos dijeron: voy a irme de aquí y voy a hacer mi propio mercado con pro y mujeres. Bueno, no tanto, ellos ya venían desarrollando esa industria desde hace muchas décadas. Pero no nos adelantemos más. Bueno, comencemos. Esta es una historia bipolar. De un lado tenemos a la crisis del cuarzo y de la otra tenemos a la revolución del cuarzo. En aquellos laboratorios de Bell Telephones Laboratories había dos tipos, Warren Morrison y J.W. Orton, desarrollando un gigante dormido que durante la Segunda Guerra Mundial vería ocultamente a esos suizos y sus relojes, viéndolo desde lejos. Pero este aún era un monstruo, tanto técnico como de tamaño. Ahora, en los años 50, el Hinwatch Company de USA y Liv de Francia se juntaron para producir un reloj electromecánico alimentado por una pequeña pila en lugar de un muelle desenrollado. Este sentó bases para un reloj de cuarzo, supongo que más pequeño, no como ese monstruo producido en los años 20. Mas esta empresa conjunta solo dejó prototipos. Pero ya en el año 57 estaba en producción el primer reloj con pila, el Hamilton 500, de fabricación estadounidense. Espera, que me equivoqué. Y ese tampoco era. Ahora sí, el que sí es, según los norteamericanos. Bueno, ya. Continuemos. ¿Cómo que para tener un Omega tengo que pagar como $4,000? Es cuarzo. El cuarzo es genial. Pero solo para sentir que tengo un Omega. Para presumir nada más. Comencemos. En 1954, un relojero suizo llamado Max Hexel desarrolló el primer reloj con batería. Este se llamó Accutron y fue comercializado por Bulova a partir de 1960. Entre finales de 1950 y principios del 60, Seiko, Patek Philippe, Piaget, Omega, marcas suizas y marcas japonesas estaban luchando ferozmente por el desarrollo del primer reloj de pulsera de cuarzo.
sí, Seiko. No pudieron ganarle en sus certámenes 5 veces y los tuvieron que expulsar. Seiko. Continuamos. En 1962 se establece el Centre Electronique Horloger, que formado por varios fabricantes suizos en Neuchâtel para el desarrollo de un reloj de pulsera de cuarzo. ¿Y qué creen? Seiko también estaba trabajando en ello. Pero regresemos un poco más antes, ya que en 1959 Shuwa Seikosha, la actual Seiko Epson y una filial de K Hattori & Co., hoy Seiko Watch Corporation, se dedicaron a desarrollar un movimiento de cuarzo que funcionara con una pila de 1.5 voltios. Todo eso culminó ya que en 1963 Seiko introdujo el cronómetro de cristal llamado Seiko Crystal Chronometer QC-951. Y así Seiko estaba sacando el músculo. Había despertado el monstruo durmiente. Ahí de lejos se vislumbra el astro. Y comienza la caída, la crisis para los suizos. Pero esperen, con música. Quartz Astron 35SQ, primer reloj de pulsera de cuarzo del mercado. Solo se atrasa 5 segundos al mes. Fabricado en oro, $1,250 de esa época. Como un automóvil en esa época. Algún día, todos los relojes serán así. Su eslogan. En 1970, los suizos hicieron lo mismo. En la feria de Basel presentan el E-Watches SA con el calibre Beta 21. El 2021 posteriormente fue lanzado por numerosos fabricantes, incluidos Omega Electro Quartz. Posteriormente, el 6 de mayo de 1970, Hamilton presenta el Pulsar, primer reloj digital del mundo. En el 1974, Omega presenta el Omega Marine Chronometer, el primer reloj certificado como cronómetro marino. Esta carrera fue reñida, aunque los suizos se tardaron unos meses en sacar su primer reloj de pulsera de cuarzo. ¿Qué hicieron? Dime. Ellos pensaron que esa industria era grande, arraigada, una industria nacional de relojes mecánicos. No pensaron que esos de cuarzo, que no son tan artesanales, iban a ganar. Se durmieron en sus laureles. ¿Y qué pasó? En 1978 los relojes de cuarzo superaron en popularidad a los relojes mecánicos. Y ahí, ahora sí, comienza la crisis. La industria relojera se sumió en esa crisis y al mismo tiempo fortaleció las industrias relojeras japonesas y estadounidenses. La industria relojera, además de solo dormirse sus laureles, o bueno, eso implica, comenzó a innovar poco a poco menos. No se quedaba atrás mientras los japoneses americanos seguían avanzando, especialmente los japoneses. Los suizos se quedaron dormidos en sus laureles, como se dice en México. Pensaron que su industria sería más poderosa que esa innovación. La innovación lamentablemente avanza en la mayoría de las veces, pero no se preocupen. Ahí, en Suiza, había una persona de ascendencia libanesa con apellido Hayek, Nicolás Hayek, esperando a adueñarse de la industria suiza relojera. Esta fue la caída de la industria relojera suiza y el fortalecimiento de otras industrias, principalmente la japonesa. En los próximos capítulos se podrá saber el resto de la historia. Hasta luego.